El siglo XX presenció dos conflictos globales que cambiaron el curso de la historia, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Millones de personas perdieron la vida, imperios se derrumbaron y el mapa del mundo se redibujó. Estas guerras dejaron cicatrices profundas en la humanidad, pero también impulsaron cambios sociales, tecnológicos y políticos sin precedentes. Comprender las causas, el desarrollo y las consecuencias de estos eventos es fundamental para construir un futuro pacífico y evitar repetir los errores del pasado. La Primera Guerra Mundial, un conflicto sin precedentes. A principios del siglo XX, Europa era un hervidero de tensiones. El nacionalismo extremo, la competencia económica entre las grandes potencias y una red de alianzas militares crearon un clima de desconfianza y rivalidad. El Imperio Austrohúngaro, debilitado por las tensiones internas, se enfrentaba al creciente nacionalismo de los Balcanes. Mientras tanto, Alemania, con una industria en auge, buscaba un lugar destacado y desafiaba el poderío naval británico. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, fue asesinado en Sarajevo por un nacionalista serbio. Este acto desencadenó una reacción en cadena. Austria-Hungría, apoyada por Alemania, declaró la guerra a Serbia. Rusia, protectora de los intereses eslavos, movilizó sus tropas en apoyo de Serbia. Alemania, temiendo una guerra en dos frentes, declaró la guerra a Rusia y a su aliada, Francia. El Reino Unido, al ver amenazado el equilibrio de poder en Europa, declaró la guerra a Alemania tras la invasión de Bélgica. En las trincheras, una nueva forma de guerra. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto de una brutalidad sin precedentes. La tecnología militar había avanzado rápidamente, dando lugar a ametralladoras, tanques y gases venenosos. Los ejércitos se enfrentaron en un frente occidental que se extendía desde Suiza hasta el Mar del Norte, atrincherados en un laberinto de fortificaciones. Millones de jóvenes murieron en ofensivas sangrientas que apenas lograban avanzar unos metros. La guerra de trincheras se convirtió en un símbolo del estancamiento y la carnicería. El fin de una era. Tras 4 años de guerra, la situación en Alemania y Austria-Hungría era insostenible. El cansancio de la guerra se extendía entre la población, mientras que las revoluciones internas debilitaban a los imperios centrales. El 11 de noviembre de 1918, Alemania firmó el armisticio. La Primera Guerra Mundial había terminado, dejando un saldo de más de 16 millones de muertos y un continente devastado. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, impuso duras condiciones a Alemania, sembrando las semillas del resentimiento que contribuiría al estallido de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, la sombra del fascismo. Heridas abiertas, tensiones crecientes. El Tratado de Versalles, en lugar de traer la paz duradera, generó un clima de resentimiento y deseos de venganza en Alemania. La crisis económica mundial de la década de 1930 agravó las tensiones sociales y políticas, allanando el camino para el ascenso de ideologías extremistas como el fascismo y el nazismo. En Italia, Benito Mussolini llegó al poder en 1922, estableciendo un régimen totalitario. En Alemania, Adolf Hitler, líder del partido nazi, supo capitalizar el descontento popular y la debilidad de las democracias occidentales. La búsqueda de la dominación total. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Con una estrategia basada en la guerra relámpago, o Blitzkrieg, las fuerzas alemanas conquistaron rápidamente Polonia, Dinamarca, Noruega, los Países Bajos, Bélgica y Francia. La Unión Soviética, aliada con Alemania en un pacto de no agresión, se anexionó los países bálticos y parte de Polonia. El Reino Unido, liderado por Winston Churchill, se mantuvo firme en su resistencia contra la Alemania nazi. Resistencia y liberación. Este es un capítulo crucial en la historia de la humanidad. La Segunda Guerra Mundial se extendió por Europa, África, Asia y el Pacífico, afectando a millones de personas y cambiando el curso de la historia.
El ataque japonés a Pearl Harbor en 1941 provocó la entrada de Estados Unidos en la guerra, un evento que alteró significativamente la dinámica del conflicto. La batalla de Stalingrado, de 1942 a 1943, marcó un punto de inflexión en el frente oriental, con los soviéticos logrando una victoria crucial. Mientras que el desembarco de Normandía en 1944 abrió un segundo frente en Europa occidental, acelerando la caída del régimen nazi. La resistencia contra la ocupación nazi se extendió por toda Europa, con hombres y mujeres valientes arriesgando sus vidas, con movimientos clandestinos luchando por la liberación de sus países, llevando a cabo operaciones secretas y sabotajes para debilitar al enemigo y liberar a sus pueblos. Un mundo en reconstrucción. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 con la rendición de Alemania y Japón, tras los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki. El conflicto dejó un saldo de más de 70 millones de muertos, la mayoría civiles. El mundo entero tuvo que hacer frente a la devastación y la pérdida. La posguerra estuvo marcada por la Guerra Fría, la división de Europa en dos bloques y la creación de las Naciones Unidas, con el objetivo de prevenir futuros conflictos y promover la cooperación internacional. Dos guerras, dos realidades, similitudes y diferencias. A lo largo de la historia, estos dos conflictos han dejado una marca indeleble en la humanidad. Ambas guerras mundiales fueron conflictos globales con consecuencias devastadoras. Millones de vidas se perdieron y las ciudades quedaron en ruinas. Sin embargo, existieron diferencias significativas entre ellas. Cada guerra tuvo su propio carácter y estilo de combate. La Primera Guerra Mundial fue, en gran medida, una guerra de desgaste, con ejércitos enfrentados en trincheras. Los soldados vivían en condiciones extremas, enfrentando enfermedades y el constante peligro de los ataques enemigos. La Segunda Guerra Mundial, en cambio, fue un conflicto más dinámico, con avances tecnológicos que permitieron la guerra relámpago, los bombardeos estratégicos y el uso de tanques y aviones en combates rápidos y decisivos, y el desarrollo de armas de destrucción masiva. La introducción de la bomba atómica cambió para siempre la naturaleza de la guerra. Otra diferencia fundamental radica en la ideología. La propaganda jugó un papel crucial en ambos conflictos, pero con objetivos distintos. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto principalmente territorial, con naciones luchando por el control de tierras y recursos, mientras que la Segunda Guerra Mundial estuvo marcada por la lucha contra ideologías totalitarias como el nazismo, el fascismo y el militarismo japonés, que buscaba la dominación racial y la eliminación sistemática de grupos étnicos como los judíos en el Holocausto. La brutalidad y la inhumanidad de estos actos dejaron una cicatriz profunda en la historia. El legado de la guerra. Lecciones para el futuro. Las dos guerras mundiales dejaron una profunda huella en la historia de la humanidad. Millones de vidas se perdieron, y las cicatrices de estos conflictos aún son visibles en muchas partes del mundo. El horror de estos conflictos impulsó la creación de organismos internacionales como las Naciones Unidas, con el objetivo de prevenir futuras guerras y promover la cooperación entre las naciones. La ONU se convirtió en un símbolo de esperanza y unidad global. El desarrollo tecnológico experimentado durante estos años tuvo un impacto significativo en la sociedad, la economía y la vida cotidiana. Innovaciones como el radar, la penicilina y los primeros computadores cambiaron el curso de la historia. Sin embargo, el legado más importante de las guerras mundiales es la necesidad de aprender de los errores del pasado. El nacionalismo extremo, la intolerancia, la falta de diálogo y la deshumanización del enemigo y la búsqueda del poder a cualquier precio condujeron a la humanidad a dos conflictos globales devastadores. Estas lecciones nos enseñan la importancia de la diplomacia y la cooperación internacional. Recordar las lecciones de estas guerras es fundamental para construir un futuro de paz, tolerancia y respeto mutuo. Solo a través de la memoria y la educación podemos evitar repetir los errores del pasado y asegurar un mundo mejor para las futuras generaciones.